por lo general está vinculada con otros tejidos simultáneamente. Y de ahí el nombre de neurofibroma, por ejemplo, con tejido nervioso del sistema nervioso periférico, por ejemplo, el, al combinar eh, implica el nombre de neurofibroma. Se describe dos clases de fibroma, el fibroma duro y el fibroma blando. El fibroma duro se observa en todas las elevaciones o protuberancias que se dan en la piel de la región de la cara o en las extremidades. El fibroma blando se da en el tejido celular subcutáneo y el tejido conjuntivo. Este es un ejemplo de fibroma óseo aponeurótico, fibroma duro, ¿no? Que se está dando en la región del talón como una masa tumoral que ha infiltrado el tejido, tanto parte ósea como la parte blanda. Eh, y por comprimir esa masa tumoral, creó una ulceración que se expuso en contacto con la parte dérmica profunda y expuso la masa tumoral. Esta masa tumoral, al hacer la biopsia, se observó que está constituida por un fibroma óseo aponeurótico. Ese fue el diagnóstico de la planta de pie derecho. Entonces, observamos que los fragmentos de tejido fibroso están ordenados de manera reactiva con mayor celularidad. Y con centros, en la parte central vemos por un lado los fibroblastos, fibras de colágeno, que preservan la relación núcleo-citoplasma, y en la parte central se observa una celularidad con un centro calcificado. Vemos una calcificación y una metaplasia cartilaginosa, con una metaplasia cartilaginosa. Bien, por otro lado tenemos el fibroma de mucosa yugal, fibroma blando, en la cual esta masa tumoral está constituida por un nódulo bien delimitado, sobrelevado, de color rosado blanquecino, de superficie lisa, de consistencia blanda elástica, y que se encuentra en la parte interior de la mejilla, en la mucosa oral. Al hacer el análisis histopatológico, vemos una mucosa de epitelio estratificado, plano, en cuyo centro se observa la masa tumoral formado por un fibroma con proliferación de fibroblastos, fibras de colágeno y alinizadas, con abundante proliferación de fibras en el corio. Pero también lo podemos encontrar, por ejemplo, en las encías, como observamos en medio de estas dos piezas dentarias, una masa tumoral protuberante, espiculada, de superficie lisa, brillante, de consistencia blanda elástica. Esto contrasta también por otras masas tumorales, la que acabamos de mencionar por asunto traumático, ¿no? Es decir, si por la masticación provocó esta lesión nodular, pero puede ser de tipo congénito y nace el paciente con esta predisposición a formar esta lesión. Y encontramos la fibromatosis gingival hereditaria, con una proliferación del tejido del corio, del tejido fibroconectivo masivo, que comprime y desdibuja toda la encía, incluyéndolo, formando unas masas protuberantes en la encía, tanto
del maxilar superior como el inferior. En la parte histopatológica encontramos esta fibromatosis gingival, en la cual vemos el epitelio estratificado plano que presentan crestas interpapilares, como observamos aquí, finas, alargadas. Miren cómo se van hacia el corión, que se prolongan hacia un tejido conjuntivo fibroso que forma parte de la lesión tumoral, muy colagenizado, tejido fibroso, muy colagenizado, formado por fibroblastos y fibras de colágeno, que son fusiformes y dispersas. Y algo que es fundamental y muy importante, que hay una ausencia de células inflamatorias, constituyendo esto un factor que da por asentado de que no fue por un proceso reactivo inflamatorio crónico, sino por una neoplasia. Bien, vamos a hablar ahora del fibroma desmoide o desmoplásico. Este es un tumor benigno de tejido fibroso con abundantes fibras de colágeno con hialinización. Clínicamente es raro antes de los 20 años y a veces después de los 20 años se puede dar. Se puede dar en huesos, también en la pared abdominal y en los tejidos blandos. Su localización es en una zona media y en un ángulo de la mandíbula. Puede ser raro en los maxilares superiores. Presenta una tumefacción dura, indolora. Puede presentar trismus. Trismus puede dar una baja o alta agresividad y formar una masa tumefacta, dura, indolora, con trismus y grandemente agresiva. Esta fibromatosis agresiva tiene una forma extraósea, como se corresponde al fibroma desmoplásico, que son masas que se dan en la cara y en el cuello. Radiográficamente es radiolúcido, es uni o multilocular, presenta erosiones o destrucción de la cortical. Actualmente se considera como un pseudotumor que cura, y a veces con medicación de colchicina. Bien, la fibromatosis profunda también llamado tumor desmoide es una neoplasia primaria que se origina en el tejido mesenquimal del mesenterio. Causa es incierta, pero se aduce de que es fruto de un trauma o por factores hormonales. Se da en adultos jóvenes, más que nada en mujeres, en relación 2:1 con el varón, sintomatológicamente inespecífico. La masa normalmente es solitaria, no encapsulada, localmente agresiva, por posible infiltración del tejido vecino al evolucionar. Puede llegar a ser agresivo localmente y no metastásico. Tiene una recurrencia con una frecuencia del 75%. El tratamiento es mixto, es decir, a través de la cirugía más el tratamiento sistémico. Dentro del tratamiento sistémico están los inflamatorios, los citostáticos o también las hormonas. El tumor desmoide es una fibromatosis profunda. No es una neoplasia, forma parte de una masa infiltrante que recidiva
si no se ha extirpado completamente. Está presente entre la segunda y la cuarta década de la vida. Eh, Presentan estas lesiones, deformidades, incapacidades y ocasionalmente también dolor. Los tipos de tumor desmoide pueden ser extraarticulares, abdominales o intraabdominales. Y aquí tenemos una fibromatosis plantar y y un fibroma sinovial. Y aquí vemos la fibromatosis plantar como una masa multinodular a la palpación de consistencia cauchosa que se desplaza al moverla fácilmente. Luego tenemos el fibroma sinovial como una masa tumoral de consistencia elástica cauchosa que tiene tres lobulaciones de superficie lisa, brillante y de color a blanco rojizo. El tumor desmoide mesentérico, su diagnóstico quirúrgico y patológicos eh, dan lugar a una tumoración abscesificada. Eh, Envuelve aproximadamente los 70 centímetros finales de las asas intestinales, de las asas alimentarias de la tecna, bajo la técnica de Escopiano o Escopiaro. Es un tumor desmoide mesentérico, un tumor de células fusos celulares. Y aquí observamos la fibromatosis mesentérica como una masa irregular, abscesificada, eh, en la que observamos en la parte histológica fibroblastos alargados, fusiformes, edematosos, que preservan la relación núcleo-citoplasma. Ese tumor desmoide es, es indispensable hacer un tratamiento quirúrgico y lograr una resección tumoral completa, como lo observamos aquí, en caso de un tumor a nivel de las asas del yeyuno. Esto correspondió a una fibromatosis mesentérica intraabdominal que corresponde al tumor desmoide, con extensas zonas de hemorragia extratumoral. Si hiciéramos la inmunohistoquímica, sería bimentina positivo, betacatenina positivo, actina positivo o negativo, CD34 negativo y c-KIT negativo. Y ven como una masa de crecimiento liso, lobulado, de color rosado blanquecino. Perdón un ratito. Eh, me, yo le agradecería, me esperen unos minutos. Eh, Bien, disculpen, ahora sí. Entonces, si hiciéramos distinción a esta tumor que vemos que es una gran masa tumoral de superficie lisa, brillante, eh, está formada exclusivamente por tejido fibroconectivo, fibroblastos, fibras de colágeno hialinizadas, edematosas, que preservan la relación núcleo-citoplasma, que no presentan pleomorfismo ni anaplasia. Para confirmar, tendríamos que hacer inmunohistoquímica como bimentina sería positivo, beta-catenina positivo, actina positivo negativo, CD34 negativo y c-KIT negativo.
Bien, ahora vamos a hablar en cambio de sarcomas de las partes blandas. Dentro de la clasificación histológica, por el tipo de tejido que forman, vamos a denominarlo. Por ejemplo, si el tumor está constituido por tejido adiposo, fundamentalmente por adipocitos maduros, sería un lipoma. Si aparte se trata en cambio de una masa irregular e infiltrante y contienen lipoblastos inmaduros, sería liposarcomas. Lo mismo con tejido, los fibroblastos con componente fundamental sería un fibroma. Y si la lesión se trata de una fibroblastos inmaduros, sería un fibrosarcoma. Existen más o menos 750 tipos de diagnóstico como anda. El 10% son indiferenciados, que no puede ser realizarse una tipificación de diagnóstica histológica concreta. Bien, el sarcoma de partes blandas, dentro de su patogenia, podríamos decir que tienen antecedentes de virus oncogénicos, como puede ser el virus de herpes 8 humano o el virus de Epstein-Barr. Los factores inmunológicos se puede dar por inmunodeficiencia en pacientes que padezcan de esta enfermedad o inmunosupresión en pacientes que estén tratados por cáncer, por ejemplo. Entre los factores genéticos pueden tener tipo 2, que tengan una poliposis familiar o que tengan un síndrome de Gardner o que tengan un síndrome de Li-Fraumeni. Bien, los sarcomas de la parte blanda son de tipos más frecuentes y podemos citar algunos de ellos: el liposarcoma, el histiocitoma fibroso maligno, el fibrosarcoma, el sarcoma sinovial, el sarcoma neurogénico, hemangiosarcoma, rhabdomiosarcoma, leiomiosarcoma, el tumor desmoide, el sarcoma epitelioide, el sarcoma de células claras, el sarcoma sinovial, el liposarcoma, el sarcoma neurogénico, el rhabdomiosarcoma, hemangiosarcoma, el fibrosarcoma, el histiocitoma fibroso maligno y el leiomiosarcoma. En los sarcomas de partes blandas de tipos más frecuentes, de acuerdo a su incidencia, tenemos en primer lugar el liposarcoma, luego histiocitoma fibroso maligno, el fibrosarcoma, el sarcoma sinovial, el sarcoma neurogénico, el hemangiosarcoma, el rhabdomiosarcoma, el leiomiosarcoma, el sarcoma epitelioide y el sarcoma de células claras. Bien, topográficamente podríamos decir por ejemplo, que el angiosarcoma es un cáncer de las paredes de los vasos sanguíneos o de los vasos linfáticos, ¿no? El angiosarcoma. El tumor del estroma gastrointestinal se da a nivel de las neoplasias mesenquimales del tracto de estómago y de intestino. El osteosarcoma es un tumor naturalmente de los huesos. El liposarcoma es un cáncer de células grasas que se lo da más que nada en la región de los muslos. El sarcoma de Ewing es un tumor óseo que se forma en los huesos de tejido suave.
y en los tejidos suaves, tanto en huesos como en tejidos suaves. El fibrosarcoma es un tumor de tejido conectivo que se da, por ejemplo, en el cuádriceps, en las piernas. El condrosarcoma es un tumor que se da en las articulaciones, en particular en los cartílagos de las articulaciones de la pierna, en la rodilla. Y finalmente el hemangioendotelioma, que son lesiones a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos y se da generalmente en las extremidades inferiores. Bien, el fibrosarcoma puede originarse en cualquier parte, pero es más común en el seno maxilar, en la faringe, en los labios, en el periósteo de los maxilares. En general, es una masa voluminosa, no encapsulada, compuesta por un tejido blando, blanco, grisáceo, de aspecto de consistencia de carne de pescado crudo, con focos de necrosis y hemorragia, como lo observamos en este paciente, en el maxilar superior, en el paladar blando, como una masa irregular e infiltrante de aspecto de carne de pescado, grisácea, rosada, blanquecina. Son posibles todos los grados de diferenciación hasta la gran anaplasia. Las células normalmente son fusiformes, con núcleos alargados y fibras asociadas con la disposición generalmente de bandas y fascículos entrelazados. El fibrosarcoma es una neoplasia maligna de células fibroblásticas. Es más frecuente en el cuello. Afectan también las regiones blandas orales, la encía, la lengua y la mucosa del suelo, del maxilar. Este histiocytoma fibroso maligno es un ejemplo de ello, que está en la región yugal y también en este paciente, en este niño, en la región frontoparietal que se infiltra hacia la parte de la mandíbula. Bien, en cuanto a la histopatología, el fibrosarcoma está formado por células fusiformes, como observamos en este corte histopatológico del tumor, células fusiformes que tiene características de ser anaplásicas, irregulares, de citoplasma eosinófilo, mezclado con fibras de colágeno y con numerosas figuras de mitosis. Hay mitosis en un número mayor de 10 por cada campo de gran aumento e hipercelularidad. Miren qué tan grande predomina la parte del núcleo que del citoplasma hipercelular. Y una mitosis muy frecuente, atípica y multipolar. Y la formación arremolinada de las mismas. Bien, el sarcoma sinovial puede darse y se aprecia como una masa sólida, en este caso, en la región cervical izquierda. Fíjense, en la región cervical, en el cuello de la región cervical izquierda, es una masa no homogénea, situado entre el cartílago tiroides y el músculo externo cleidomastoideo y la glándula tiroides. En esta región se observa esta masa protuberante del sarcoma sinovial. Ya al momento en que se extirpa, está formado por una masa tumoral multilobulada, infiltrante, mal delimitada, de color rosado blanquecino. Si hicieran inmunohistoquímica,
para comprobar su diagnóstico, usamos la vimentina. Y es importante la positividad que se da de la vimentina en el sarcoma sinovial monofásico con un patrón fusocelular típico. Este sarcoma puede llegar a dar metástasis a nivel bronquial, a nivel pulmonar, y se observan sarcomas sinoviales bifásicos en el parénquima pulmonar con detalles de estructuras glandulares, como observamos aquí. El sarcoma sinovial es de tipo bifásico a nivel pulmonar con detalles de componente fusocelular de alto índice mitótico. Para comprobar este diagnóstico nos valemos de la inmunohistoquímica y para esto usamos la citoqueratina y observamos en D, ampliamente positivo, la citoqueratina de las células fusocelulares de inmunohistoquímica positivo para CK. Podemos utilizar también EMA como método de diagnóstico y observamos que es francamente positivo de estos fibroblastos alargados, fusiformes, bipolares, con núcleos hipercromáticos. O también BCL2 positiva, de una forma amplia y difusa. Bien. Ahora vamos a hablar del fibrosarcoma de mandíbula. Y miren, aquí observamos a este señor que tiene una gran marca en el piso de la boca, que en el momento del acto quirúrgico se sacó una gran tumor que presenta características infiltrantes, multilobulado, invasivo, de aspecto carnoso, cauchoso, elástico, que no posee una cápsula, que tiene algas de degeneración hemorrágica y quísticas y mal delimitado. Observamos del lado derecho ya el estipado de este señor que tenía esa gran masa tumoral, la parte posquirúrgica, el restablecimiento del mismo. En lo que se respecta a tomografía de imágenes, podemos encontrar que este fibrosarcoma o histiocytoma fibroso maligno puede afectar el hueso, más frecuentemente la mandíbula, como lo observamos aquí a nivel de la mandíbula, que produce una reabsorción de las raíces con desplazamiento de los dientes y expansión cortical. Este fibrosarcoma en la parte histopatológica se observa de una manera estoriforme, arremolinada, de fibroblastos que están mezclados con fibras de colágeno. Eh, a mayor aumento vemos que tienen invertida la relación nucleocitoplasma de núcleos hipertróficos, hipercromáticos, pleomórficos, anaplásicos, que contienen nucleolos prominentes, multinucleaciones. Bien, ahora vamos a hablar de otro tumor que corresponde al histiocytoma fibroso benigno. El histiocytoma fibroso benigno puede aparecer en cualquier zona de la cabeza, del cuello, incluidas las partes blandas y regiones orales. Suele estar bien delimitado, no son móviles, aunque son firmes e incluso pueden ser duros en la palpación. El histiocytoma fibroso está formado por fibroblastos fusiformes, alargados, que elaboran colágeno maduro y grandes células de núcleos ovalados y abundante citoplasma que presentan histocitos. El tratamiento es la resección amplia total del tumor. Y aquí tenemos el dermatofibroma
o histiocytoma, que es un tumor que mide más o menos 1 a 2 centímetros de diámetro, de consistencia dura, apenas saliente, sobre una superficie cutánea elevado y de aspecto nodular. Esta variedad tiene un color que depende de la proporción de histocitos en la lesión y en la capacidad fagocítica de la grasa con hemosiderina. La predomina en las caras de extensión de las extremidades, pero también se observa en el tórax. El histiocytoma fibroso benigno tiene una población el doble de fibroblastos y de macrófagos. Es raro que pueda dañar el tejido blando o el hueso. Se da en el quinto decenio de la vida, formando masas en ocasiones ulceradas, indoloras y huesos de radiotransparencia de bordes mal definidos. Bien, ahora hablaremos del dermatofibroma en la parte ya histopatológica, también llamado fibroma duro, histiocytoma o histiocytoma fibroso benigno. Es un tumor muy frecuente que aparece fundamentalmente en las extremidades inferiores de las mujeres en edad media. Puede afectar en personas de cualquier edad, sexo y aparecer en cualquier localización. Algunos de los pacientes refieren antecedentes de traumatismo o picaduras de algún insecto previo. Son pápulas o nódulos únicos o múltiples, duros, engrosados en la piel, en pastillas de 0,5 a 3 centímetros de diámetro, de color marrón o de color negro azulado. Y aquí tenemos el tumor benigno del dermatofibroma. Como ustedes observan, son tumores pequeños, nodulares, de color rojo a pardo, que derivan de la acumulación de fibroblastos, unas células localizadas en el tejido blando que está por debajo de la piel. Y esta es la imagen en cuestión de la histopatología de este tumor que corresponde al dermatofibroma celular o histiocytoma fibroso. Este es un tumor que consiste en células fusiformes, miren, son células fusiformes dispuestas en fascículos, miren cómo están dispuestas en fascículos densamente celulares con áreas estoriformes. En los bordes está rodeado de un paquete de colágeno individuales. El histiocytoma fibroso es un tumor benigno compuesto de células con características morfológicas de histocitos y de una variedad de componentes fibroblásticos. El histiocytoma fibroso puede darse en cualquier parte del cuerpo. Cuando se localiza en la piel, se denomina dermatofibroma o hemangioma esclerosante. Se presenta como una pequeña masa de piel, de las cuales tienen las siguientes características. Que pueden encontrar con estructuras profundas. Se da en adultos jóvenes de alrededor de 20, 40 años. Existe una variante maligna que corresponde al tumor de histiocytoma fibroso maligno. Aquí tenemos unas imágenes de masas sólidas irregulares de planos superficiales con bordes espiculados y sombra acústica posterior. Bien, los fibromas cutáneos corresponden a fibromas blandos, de tejido blando. Y encontramos que topográficamente se puede dar en la región del cuello, como lo vemos en esta
fotografías de esta paciente que tiene fibromas a nivel del cuello y grandes pliegues. Morfológicamente, está constituido por una lesión tumoral de 2 a 3 milímetros que puede llegar a medir hasta 3 centímetros de diámetro. Son blandos, pediculados, de color de la piel asintomático. Suele confirmarse como una verruga viral filiforme. El tratamiento es la extirpación quirúrgica y la crioterapia. Y aquí tenemos un histiocitoma fibroso, pero en el paladar blando, ¿no? Miren, eh, hay dos componentes, uno en estadio temprano y otro en estadio avanzado. El del lado izquierdo corresponde a una evidencia de una gran masa pediculada, el paladar blando que ocupa la totalidad de la luz. Al extirpar esta lesión dentro del tejido del marco epitelial, se puede observar una gran tumoración vegetante de crecimiento exofítico originándose en el paladar blando. Vemos una gran masa polimorfa que tiene múltiples nódulos con infiltraciones periféricas de color rosado grisáceo, infiltrante mal delimitada. Este es un ejemplo de los histiocitomas fibrosos a nivel de la piel y a nivel de la lengua. El histiocitoma fibroso también puede tener componentes, ya lo vimos en la parte de la piel, pero adicionalmente puede tener componentes angiomatoides, en la cual los fibroblastos contienen también una red vascular prominente con paredes engrosadas y en la parte de su luz, fibrina y eritrocitos. Y esto correspondería a un fibrohistiocytoma fibroso o histiocytoma fibroso angiomatoide. Histiocytoma fibroso angiomatoide. Bien, el dermatofibroma que observamos aquí en estas tres micrografías, en estas tres fotografías clínicas, es también llamado histiocytoma fibroso benigno. También se lo denomina como histiocitoma solitario, hemangioma esclerosante, histiocitoma cutis o fibrosis nodular epidérmica. Es un tumor benigno que se origina de los fibroblastos e histocitos. Son frecuentes y pueden ser únicos o en número escaso, aunque a veces tienen, se da en pacientes particularmente en inmunodeprimidos o en pacientes que están teniendo algún tratamiento oncológico y son inmunosupresores prolongados, o también en pacientes con VIH. Se presentan estos como unos nódulos intratérmicos, como lo observamos en estas tres fotografías clínicas, en la cual tienen la forma de un botón, ¿no? Su importancia estriba en que el aspecto estético o en la posibilidad de que estén confundidos como una lesión sospechosa y se piense por su pigmentación, por ejemplo, en el inferior izquierdo, que se trata de un melanoma maligno. Puede aparecer a cualquier edad, pero más frecuente en la mediana edad y se localiza sobre todo en las extremidades inferiores. Y se da entre la tercera y quinta década de la vida.
El dermatofibroma es un tumor benigno de origen fibroblástico que forma una pápula dura de superficie lisa, más frecuente en los miembros inferiores y tienen el signo de hoyuelo. Esto se da cuando se presiona eh, y se observa del lado derecho eh, hoyuelos dentro del tumor. No precisa un tratamiento, excepto si resulta doloroso o pruriginoso en ciertas ocasiones. Bien, ahora vamos a interpretar lo que corresponde a un dermatofibrosarcoma protuberans. El dermatofibrosarcoma protuberans es una lesión sospechosa. Se practica en ese momento una biopsia profunda de tejido celular subcutáneo y se realiza una inmunohistoquímica con CD34. Si no es concluyente, entonces se hace una nueva biopsia de estudio para detectar la translocación del COL1A1-PDGFB a través del FISH o del PCR. Se hace una valoración preoperatoria con resonancia magnética, con afección de los planos. Se observa si hay alguna afección de los planos profundos y con la tomografía axial computarizada, si existe a nivel del pulmón un fibrosarcoma, una lesión fibrosarcomatosa metastásica, como ya la observamos. Se hace la elección de una cirugía micrográfica de Mohs, que ya lo mencionamos, la cual se establece los planos que se van operando y que el médico patólogo tiene que llamar a contestar cómo están los bordes quirúrgicos. La alternativa de la cirugía amplia con comportamiento de 2 a 3 centímetros de margen. Para cuando se tiene margen positivo, se hace la cirugía de Mohs. Es decir, se va disecando por planos y se va, el reporte del médico patólogo va diagnosticando si en esos planos todavía existe masa tumoral o ya se extirpó por completo en el momento del acto quirúrgico. En los márgenes negativos se hace un seguimiento los 5 primeros años, cada 6 meses, y luego de 5 a 10 años, una vez al año, y se hacen pruebas en cuanto a sus síntomas. La cirugía de Mohs debe valorar y a través de la administración de imatinib previo la cirugía masiva de la lesión tumoral y si hay una recidiva del tumor o existen metástasis, entonces se da el tratamiento a base de imatinib. Se procede a hacer la cirugía y simultáneamente se da radioterapia. Y aquí vemos el dermatofibrosarcoma protuberans como una lesión de un tumor cutáneo nodular caracterizado por un patrón estoriforme, prominente, infiltrante, que da recidiva locales. La metástasis es un proceso tardío y muy raro. Y aquí vemos la masa tumoral irregular, multilobulada, sobrelevada, hemorrágica, de aspecto infiltrante. El dermatofibrosarcoma protuberans corresponde a los tumores que son más frecuentes en la porción proximal de las extremidades, como vemos aquí, en el antebrazo,
de este paciente como una masa protuberante, multilobulada, infiltrante, mal delimitada, de color rojo grisácea. O puede darse también en el tronco, como vemos del lado derecho. Ahora, hay otra presentación del dermatofibrosarcoma protuberans, que es la que vemos del lado izquierdo, que corresponde al dermatofibrosarcoma protuberans, pero con la variante morfea. ¿Qué significa la variante morfea? Es cuando existe una amplia área de atrofia deprimida y de tumores que no han sido tratados y adquieren enormes proporciones. Entonces, del lado derecho, en cambio, el tumor que veíamos previamente son masas tumorales relativamente circunscritas, pueden, si no se da el tratamiento adecuado y a tiempo, pueden desarrollar esta gran masa infiltrante mal delimitada que se da en este paciente a nivel de la mejilla, deformando totalmente la hemicara del lado izquierdo. Y aquí tenemos otras posiciones en el organismo que se pueden dar de dermatofibrosarcoma. Este en la región abdominal, supraumbilical, este en la región de la cadera y esta en el antebrazo. Son lesiones tumorales firmes como una placa nodular de piel infiltrante de color rojizo y azulado que afectan la dermis y el tejido celular subcutáneo. El dermatofibrosarcoma protuberans tiene un patrón de tipo estoriforme, es decir, que tienen la forma de rueda de carro, ¿no? Tiene la forma de rueda de un carro en forma espiral, ¿no? Miren que tiene esta forma espiral radial, deformaciones radiales, como rayos de bicicleta, con células fusiformes, todas ellas alargadas, fusiformes, bipolares, con una alta celularidad y con un ligero grado de atipia. Están hipertróficos, hipercromáticos, pero son monomórficos, todos ellos. Tienen un ligero grado de atipia. Para comprobar esta lesión, entonces hacemos la inmunohistoquímica. Y para hacer esto, nos valemos de requerir las tinciones de vimentina y CD34. Y resulta que son altamente positivas las dos, tanto vimentina como el CD34. El dermatofibrosarcoma protuberans tienen una apariencia, como vemos aquí, de aspecto de espirales radiales de células fusiformes que producen un patrón estoriforme, como en rueda, de núcleos en bandas irregulares que forman remolinos. Bien, con esto es la última clase, doy por concluido el parcial, hemos acabado con todo el programa. Quisiera recomendarles siempre a todos ustedes que esta información que le he podido brindar les sirva de para cualquier tipo de especialidad médica que ustedes alcancen o quieran o deseen lograr tener. Sugiriéndoles siempre que se profundicen en el análisis, en el estudio de sus pacientes. Piense que sus pacientes son sus propios familiares. No hagan distinción de raza, de sexo, y
procuren siempre profundizarse lo suficiente para lograr restablecer la salud de su paciente. Si tienen una emergencia, pues tienen que actuar con todas sus neuronas concentrados para lograr que sobreviva ese paciente. Pero ya en el tratamiento tienen que profundizarse de saber el origen de la enfermedad. Tómense su tiempo para hacer los análisis, exámenes adecuados mientras dan un tratamiento sintomático para llegar a una curación total del paciente. Es fundamental que ustedes estén constantemente recibiendo información a través de la compra de libros de última generación o suscribirse a journal de últimas presentaciones y de alto prestigio, y al mismo tiempo irse al exterior para poder comparar la medicina nuestra con la del exterior, asimilar como papel secante lo que más pueda, y siempre pensar de que ustedes son tan capaces o mejores que cualquier médico extranjero. Eh, eh, Apenas nosotros utilizamos el 25% de nuestras neuronas, perfectamente podemos aplicarnos un poco más y desarrollar una mejor medicina. La medicina no es estática y está en una constante evolución. Por lo tanto, es muy importante que ustedes estén informados con lo último devenir de la ciencia. Eh, Cuando estén aquí, traten de traer el equipo a nuestro país y aplicarlo con sus pacientes. Sepan siempre que van a tener la colaboración de parte mía y de sus profesores. Estaremos muy prestos en poder asistir, recomendar o sugerir algún tipo de investigación que deseen hacer o apoyar en el diagnóstico de alguna lesión que tengan sus pacientes. Yo estoy dispuesto en poder colaborar con ustedes. Eh, el, no desmayen siempre en perfeccionarse, eh, siempre buscando la excelencia. Eh, Naturalmente, con el respeto humano y con la ayuda de Dios, ustedes pueden lograr, pues naturalmente, metas muy valorables y de alto nivel académico. Les doy el mejor deseo y el mejor futuro que ustedes puedan lograr como especialistas en un futuro cercano. Eh, pues con mucho gusto estaré siempre dispuesto a colaborar con todos ustedes cuando ustedes requieran de mi presencia. Espero Dios mediante en algún momento poder conocernos personalmente. Bien, ahora quisiera que el grupo que está presentando continúe la presentación para concluir con lo que esta última clase. ¿Podría darme el nombre de la persona que va